planteó la separación por insanía mental para quitarle sus 2 hijas, quitarle la patria potestad de las hijas por insanía mental. Él gana el juicio, le quita las 2 hijas, ella pasa por una profunda depresión un tiempo, se levanta, comienza a hacer su trabajo y en las afueras, creo que de Virginia, en los Estados Unidos, en una pequeña hacienda, comienza a atender pacientes con SIDA, con cáncer, pacientes con posibilidad de muerte cercana, y hace un bello trabajo. El tiempo fue pasando, las hijas crecieron, las hijas vuelven con ella sin vivir con ella, la visitaban. En ese tiempo Ross hace un cáncer de estómago terrible, ya se habían vuelto a comunicar y le dice que bueno, que cree que no se va a salvar porque tiene metástasis. Ella le propone, chico, pero aquí yo tengo personal, tengo enfermeras, este sitio bueno está en plena naturaleza, aquí puedes tener mayor calidad de vida, te ofrezco mi clínica aquí en esta finca para que vengas a recuperarte y así estás pues cerca de tus hijas y yo también te apoyo con mis enfermeras y todo eso. Y él acepta, de las vueltas que da la vida, y se va a la finca de Elizabeth Kruger. Elizabeth Kruger ya era Elizabeth Kruger con sus libros publicados, la invitaban a muchas conferencias. Le toca dar una conferencia en Los Ángeles, un fin de semana, y ya va a su conferencia, lleno total toda la conferencia de Elizabeth Kruger. Murió hace poco, a los 90 y tantos años. Y Elizabeth, al terminar la conferencia, recibe una llamada de su hija mayor y le dice: mamá, papá acaba de fallecer. Le dice: ok, voy saliendo para allá. Suspende otras actividades que tenía en Los Ángeles, toma un avión y se va allá a su finca. ¿Qué pasa? Que cuando él viene a la finca y ella comienza a atenderlo, bueno, comienzan ya a sincerarse. Él le pide perdón, le pide disculpas por todo lo que hizo. Y ella le dice: sí, efectivamente sufrí muchísimo con lo que me hiciste, sobre todo la separación de mis hijas. Pero bueno, ya en mi caso, ¿no? Recupérate, está feliz, y ahí estoy bien, mis hijas están aquí, bueno, el tiempo pasó. Y él le dice: pero es que yo de verdad jamás pude creer en esas cosas tuyas, me parecían una gran locura. Pero bueno, no te has leído ninguno de los libros. No, me parece que es una pérdida de tiempo tu libro. Bueno, está bien, pero vamos a hacer una cosa. Tú sabes que nos vamos a morir. Tú estás aparentemente más cerca, pero bueno, no se sabe si yo me muero primero que tú. ¿Por qué no se compra? A ver cuál es el problema. Tú dices que no, que la vida termina en el cuerpo. Yo digo que hay mucho más allá. Vamos a ver el primero que se vaya, que envíe una señal, de sí o no. Si él sí le envía, y si no es no, pues no hay señal. Ok, de acuerdo, le dice el doctor Ross. Sí, me parece bien, me parece sensato. Y por muy cuadrado que era el tipo, pues ya las postrimerías de la muerte ya como que generan mueven la conciencia, ¿no? Sí, la posibilidad de la muerte siempre mueve la vida. Y llegan a ese acuerdo. Cuando ella recibe la llamada de la hija en Los Ángeles, que Rosa acaba de morir, bueno, estaba en la época de invierno, había nieve. Cuando ella se baja del taxi, frente a su casa, enterrado en la nieve, había un ramo de rosas. Ellos cuando eran novios, cuando estaban muy bien casados, no pasaba una semana que Ross no le llevaba a Elizabeth su ramo de rosas, porque a ella le encantaban las rosas. Y justamente leyendo el libro de Thomas More, citaba a un filósofo antiguo, místico, Filino, como, a ver si te acuerdas de Filino, algo así se llama, no te acuerdas. Entonces decía que bueno, el contacto con las rosas es el contacto con el alma del mundo. Y por esto en el estudio de la frecuencia y de las esencias, descubrí que la rosa tiene la mayor cantidad de vibración frecuencial, de 520 MHz, por encima del incienso, que es uno de los que más vibra, que vibra en 180. La melisa, la flor de la melisa vibra en 200, ¿no? 220, algo así. El incienso en 180 y la rosa vibra en 520 MHz. Entonces el contacto con la rosa de alguna manera es el contacto con una elevada frecuencia. Y a ella le encantaban las rosas. Y pues, como él sabía que le encantaban las rosas, pues le puso un ramo de rosas. Ella le pregunta a su hija: y esas rosas que están allí, vine a preguntarle qué eran.
Me dice, mamá, acabo de pasar por ahí 5 minutos y no había ninguna rosa. Bueno, Rosa levantó su ramo de rosas después de pasar. Así como yo les conté que he tenido 2 casos que me han mandado libros de pacientes. Una fue una paciente familiar que me envió un libro después de muerta, y otra fue la mamá de una alumna mía en Medicina de la Conciencia que me envió un libro, que es nuestra Biblia en casa, que es el Tercer Testamento de Eugenio Somaví. Y las personas estaban muertas ya antes de enviar los libros. O sea que la vida no acaba en el cuerpo. Hay alma. ¿Y qué es eso del alma? ¿Qué es eso del alma? Escuchando a un hombre que admiro muchísimo, acaba de morir ayer, Martín, el ex sacerdote jesuita Salvador Fresedo, a los 96 años. Y le estoy comentando a Jocelyn en la mañana de ayer. Le dije, ¿cuánto quisiera yo ser como Salvador Fresedo y llegar a dar conferencias? Porque acababa de ver una conferencia de él a los 95 años. Yo quisiera estar dando conferencias de él. Y estamos conversando sobre Salvador Fresedo y me voy a buscar el ancla musical que ustedes acaban de escuchar. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando abro YouTube para buscar la canción de Fito Páez acompañado por Pablo Milanés, que lo que escucharon y escucharon hoy, sale la noticia: ha muerto Salvador Fresedo. Y se me para el pelo porque estaba hablando de él con mi esposa hace unos minutos. Y me recordé de una conferencia de Fresedo que hablaba justamente sobre la incredulidad, ¿no? Porque muchos científicos plantean que no hay alma, que sencillamente todo el proceso de la vida está en los axones y en las dendritas de las neuronas cerebrales. Y él tenía una diatriba, una disputa intelectual con un hombre de gran estatura en España también, que mantuvo un programa durante muchos años en la televisión española, el programa Redes, del doctor Eduardo Punset. Y Eduardo Punset era cientificista determinista, y obviamente Salvador Fresedo tuvo 30 años como sacerdote jesuita y además era omnílogo, estudiante del tema ómnico. Y a mí me encantaba, más que por la información que daba Fresedo en sus conferencias, por el ímpetu, el convencimiento y la pasión que le ponía Fresedo, el sacerdote Fresedo, de sus temas. Y me recuerdo que una conferencia termina con un poema de José Manuel Huesa. Y cuando vi la muerte de él, se me vino como un estallido el poema en la mente, que no me acuerdo muy bien, pero decía algo así: hay de aquel que lanza solo una vez la mirada sobre las cosas. Cuando vaya a la luz o a la sombra, no sabrá qué es. Morirá, vivirá sin saber que vivió, y morirá sin saber por qué murió. Vean la luz, ateos o creyentes. Miren las mariposas, miren las rosas, miren las flores. Si no existe Dios, ¿quién haría eso? Y si existe Dios, ¿para qué lo hizo? Dice Oscar Valdés. Entonces, yo tengo un esquema muy particular que les traigo hoy como el regalo central de este encuentro. Yo creo que sí, efectivamente hay inteligencia superior. Y sí hay inteligencia superior. ¿Qué es esa inteligencia superior? Hemos convenido en llamarla Dios. Estoy de acuerdo. Y así como estoy totalmente convencido que existe el alma. Y obviamente el alma le da vida, inyecta de ánimos al ser humano. Y que el ser humano es una especie de prolongación de la inteligencia superior, experimentando una dimensión sí, distinta. No la vamos a llamar inferior, superior y medio. Sencillamente es una dimensión. ¿Ok?
Pero estos entrelazamientos tienen un interducto. Este entrelazamiento de Dios y el alma está interconectado por un espíritu. Entonces el espíritu es lo que trae la información de la conciencia superior divina de la fuente. Existe Dios, con el cual le da vida al alma. Y el alma le da vida al ser humano a través de un campo que lo podríamos llamar el campo de conciencia, y que aterriza en nosotros. Sin conciencia no hay vida. Obviamente ya sabemos a través de las otras entregas. Si yo sé que hay pacientes, hay participantes por primera vez hoy aquí, que quizás hablo de los encuentros anteriores y quedan así como un poco en la luna. Yo les voy a ofrecer una edición escrita de la información de esta serie de entregas. Va a ser un libro que cuando lo organice, se lo diré a través del grupo, y ya veremos si hacemos el próximo año un reencuentro para actualizar las ideas, y entonces traemos el libro, ¿ok? Donde va a estar la información que hemos dado. También en mi canal en YouTube, Ángel Cuántico, hemos venido subiendo algunos extractos, aunque ya los 5 o 6 extractos que se subieron de la conferencia anterior están, los he venido pasando el grupo, para que se vayan poniendo todo. Algunos, bueno, dicen que sí, otros que no. A mí me llama la atención, voy a hacer un alto aquí, me llama la atención, por ejemplo, en la conferencia anterior, Nexa me la pasó en un formato que pudimos subir la conferencia completa. Ahora, en no la subimos completa, sino a pedazos, porque el archivo lo dividió. Pero está bien, se me hizo mucho más fácil, porque la conferencia completa, pues mi internet no tiene tanta velocidad, y entonces lo sube en 2 días, mientras que los pedazos lo sube más rápido. Me llama la atención, pues, que en el grupo somos 100 y tanto, aunque bueno, han venido saliendo personas. No todos resonamos con la información, porque bueno, a veces estamos en otra información, sencillamente, y es válido que la persona pues ya no le haga, no se enamore de la información. Entonces han salido, pero además los videos no los ve todo el grupo. Yo sé, porque tengo mi contador en YouTube y sé cuántas visitas ha recibido, ¿no? Entonces no los ve quizás un poco menos o un poquito más de la mitad. Vamos a decir la mitad para convenir. Entonces no todos están haciendo el trabajo. Como no todos están haciendo el trabajo, pues por eso no hemos conformado realmente un verdadero campo cuántico curativo, porque tenemos frecuencias visibles. Cuando terminemos, por supuesto, los que vengan al último campo y los que sigan trabajando, solo ese grupo va a ser el que va a quedar. ¿Por qué? Porque algunos se han molestado y no han venido más. Tengo un ejemplo muy cercano de que, bueno, no vino a un campo y se fue a otro curso. Y entonces un día me llama, por favor, pidiéndome apoyo, porque no entiende bien cómo hacer las estrategias que hizo en el otro curso. Entonces yo digo que a veces a la persona le falta como un poquito de tino, como de tono, de delicadeza a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y ustedes pueden haber leído una información que yo saqué en el grupo que dice que solamente voy a dar apoyo y aclarar dudas que estén relacionadas a la información que hemos dado aquí. Porque si fuiste a hacer otro curso y tienes dudas sobre otro curso, pues busca el facilitador del otro curso. ¿Me entiendes? Entonces, hay personas también que me han dicho, doctor, bueno, estoy haciendo esta meditación, pero puedo hacer la otra. Y yo le he dicho, bueno, mira, es bastante difícil montarse en 2 caballos a la vez. Porque bueno, tenemos solamente un pompi, ¿no? Entonces, sí, porque si nos montamos en 2 caballos, lo más seguro es que nos vamos a caer, porque es un tanto difícil. Salvo esos veteranos que dan el salto de la muerte y todas esas cosas que pueden montar los caballos. Entonces, es decir, uno le ve el queso a la tostada, como decimos en Venezuela, cuando uno agarra un método y le das oportunidad al método, y le das oportunidad a lo que estás haciendo. Y ya sí, bueno, ves que pasaron 3, 4 meses,
no tiene resultado, dice uno. Y este método no sirve. O no me ha dado resultado, voy a buscar otro, porque y yo se los he dicho desde el primer día, este no es el único método, hay múltiples métodos. Este es el método que yo he sistematizado, porque me ha dado resultados, le ha dado resultados a la gente que apoyo, he visto resultados. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Hay personas que a lo mejor no tienen resultados y hay otro método que se les hace más fácil. Obviamente es válido, ¿no? Siempre y cuando podamos encontrar el camino de regreso. ¿Por qué? Porque bueno, Dios lanza una pequeña luz de prolongación al espíritu. Ese espíritu se le inyecta al alma, el alma la hace conciencia y le inyecta esa conciencia y esa energía a nuestra vida, y por eso tenemos vida. ¿Ok? Por eso tenemos vida y por eso el ser humano vive. Cuando se desconecta el alma, pues se acaba la vida. El alma desenchufa, como si Rafa ahora me quitara la corriente del micrófono, pues el micrófono ya no funciona. ¿Ok? Entonces, cuando el alma le quita la corriente, la energía, no tenemos energía, y al no haber energía, pues somos un canal. La diferencia que hay entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto es que uno tiene energía vital y el otro no tiene. El sensor que yo uso, que ustedes conocen, si yo se lo pongo a un cadáver, pues no se mueve. Si se lo pongo a un cuerpo vivo, sí se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque hay cuatrillonésima y cuatrillonésima de electrones moviéndose alrededor de ese ser, por la cantidad, las cuatrillonésima cantidades de átomos, de las trillonesimas cantidades de moléculas, de células de las que está hecho ese cuerpo. Y ese movimiento electrónico, partiendo de las cuatrillonesimas de electrones, pues genera un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético, su calidad es directamente proporcional a la información. Los que han leído el libro ven los tres pilares: información, energía y materia. La energía no es autónoma. La energía no se mueve por cuenta propia. La energía la mueve la información. Por eso se llama información, porque es lo que es la forma. Se lo he repetido un sinnúmero de veces. Ahora bien, nosotros tenemos energía, pero quien nos da la información es la conciencia. ¿Ok? Si nosotros sacáramos este pedacito que está aquí, ¿verdad? Si sacáramos ese pedazo que está allí y borremos esto por un momento, para los que se van a quedar con el esquema, de todo modo esto va a salir en el libro, pero ya van a tener ustedes la información. Si sacáramos este pedacito que está aquí y lo hacemos así, ¿qué decía en ese pedacito, en la conexión del alma con el ser humano? Conciencia. Obviamente, desde el primer nivel nosotros estamos viendo los niveles de conciencia. Desde la primera entrega estamos viendo los niveles de conciencia en la escala del doctor David Hawkins. ¿Ok? Lo tienen en el material, se lo voy a poner en el libro también, que vamos desde la culpa, la vergüenza, el miedo, el temor, la cólera, el orgullo, etcétera, hasta llegar al coraje, la neutralidad, la alegría, el amor y la paz. Y que dependiendo de dónde estemos vibrando, tenemos esa rata vibratoria, viene del nivel de conciencia que se expresa en un tipo de emoción, ¿verdad? Quiere decir entonces que ese interducto o interconexión o puente entre el alma y el ser humano se llama conciencia, pero que tiene niveles. Que esos niveles obviamente tienen, la llamaríamos conciencia superior, conciencia media y obviamente conciencia inferior. Serían los tres niveles. ¿Ok? ¿Por qué es importante ver esto? Para que veamos para qué nos sirve el alma y cuál debe ser nuestro propósito de vida. Entonces, si ese pedacito que saqué, que estaba aquí, lo hice este pedazote para hablar de los niveles, ahora vamos a aislar este pedazo. Conciencia inferior, que es en la que anda casi el mundo entero en estos momentos. Entonces, esa conciencia inferior
puede andar en los niveles del inframundo o astral. Nosotros sabemos que los diferentes cuerpos que tiene el ser humano, cuerpo físico, cuerpo etérico, que no es más que la cantidad de electrones que orbitan alrededor del cuerpo, se llama cuerpo etérico o electromagnético, cuerpo astral, cuerpo mental y el espiritual. Esa es la clasificación de los 5 cuerpos. ¿Ok? Bien. Las personas que han vivido desde su infancia en situaciones de maltrato, en situaciones de conflictividad, en situaciones de disfuncionalidad, por lo general su conciencia gravita en el inframundo. Y ahí viene la bipolaridad, la esquizofrenia. El esquizofrénico es un alma escindida, donde un pedazo de alma se quedó en el inframundo del sufrimiento y la otra anda buscando el astral, la otra buscando el otro pedazo superior y no logra integrarse. Y entonces toda esa conflictividad, la drogadicción, el alcoholismo, no son más que conexiones con el inframundo de seres que mantienen anclados a conciencia allí. Cuando logramos hacer conciencia del astral, ¿y qué es la parte humana que está conectada con el astral? ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. Lo veo muy grande, pero no se lo olvide nunca. Emociones. ¿Ok? Luego entonces, las emociones te definen el nivel del campo astral, el nivel del astral. Aquella persona que logra hacer conciencia de sus patrones de emociones destructivas son las que tienen entonces la posibilidad